Bueno, hello, hola Revolution Revolution Church. Church. Es bueno It's estar good en to la be casa de in Dios the con house of ustedes God hoy. with you today. Hola Hello, Lone Lone Tree, Tree. hola Hello, Colorado Colorado Springs, hola Springs. Ciudad Hello, de México Mexico City. y bienvenidos And welcome sean todos back, de nuevo everyone, a to nuestra our serie de fin weekend de semana, series, una guía End de Time supervivencia para los Survival últimos tiempos. Guide. As Mientras I me was preparaba para preparing este for this mensaje hoy, message today, recordé I was algo reminded que of sucedió hace un par something de that happened años. a couple of years ago. Íbamos de We viaje were familiar going con unos on amigos a a las family montañas trip with some y friends up to the ya mountains, sabes, and tal maybe vez somewhat un poco como hombre stereotypical estereotípico, man, I yo was realmente really estaba thinking pensando about en la the manejada y el drive and the tráfico y en traffic, que and we need to necesitábamos leave salir a by esta this hora y time and llegar a get esa there by hora that time, y and cosas those por el sorts of estilo. things. And Y so entonces I puede may que or may haya not estado have been apresurando a mi rushing my familia family, y and I may puede or que may not haya have dicho said cosas things como, like, oye, hey, necesitas you need to make asegurarte sure de you que have traes everything, todo because porque once ya we que leave, we're not salgamos turning nos around vamos a dar in la the vuelta block al and coming final de la back. calle y We volver. need to Como leave necesitamos and not salir y be no detenernos stopping, and I don't y want to no see you quiero verte drinking bebiendo any ningún líquido fluids ni or nada por anything el like estilo. that. ¿Sabes? We've got Tenemos a un tight horario ajustado y timeline and we need necesitamos to hit cumplirlo. this. And so Y sí, it's es hard to difícil believe creer that que I yo could pudiera just rush apresurar a las people personas like así, that, pero but lo hice. I did, Y and no es broma, I kid antes you de not, before we salir de got la out of the entrada de la driveway, we cochera had tuvimos 2 dos potty paradas para ir breaks, al but baño. Pero eventualmente eventually we got salimos on al the camino road, y and estoy I'm taking arrancando off, y and I'm entonces like, pienso, okay, ok, vamos a we're hacer gonna make buen good tiempo time here. y And then luego I veo see esta this little light lucecita en mi on my tablero que dice que dashboard, no which tengo says that I gasolina en mi have auto. 0 gas in my car. Entonces, ok, So I'm like, okay, nos so detendremos, we're stopping nos right now. detendremos We're ahora stopping mismo, right nos away, detendremos de actually. We're inmediato. gonna De pull hecho, into vamos this a gas detenernos en station, and esta we do, and I'm gasolinera y hoping lo that as hacemos. Y I'm espero doing que this, mientras hago esto that no nadie vaya a one's going recordar todas las to cosas que dije sobre remember vamos all a the things salir I said about let's y leave luego and no then let's not pararemos stop una vez que once we arranquemos. take off. Y sin And embargo, I get me out of bajo the del car and I auto y go voy to a pump poner the gas. gasolina. Y les And I juro swear to que you, esta this era la was the bomba de gasolina slowest gas más pump in lenta the en la history of historia de la mankind. humanidad. En serio, I'm like, I could go podría dig ir the a sacar gas out la of the gasolina de ground la tierra más faster than the rápido de gas lo is que sale de coming esta out of bomba. this Y pump. pensé, I'm tengo like, que I gotta make compensar up esto. for this. Y I'm reviso las checking the condiciones del road camino, y reviso el conditions, and clima, y recibo I'm una llamada checking the telefónica en weather, ese and rato. I take a phone call Y during al that fin time, and finally termina de it llenar el tanque de finishes gasolina. filling up with Y entonces gas. me And subo al so I auto hop in the car a and put punto the de zip salir on out volando of de there. allí y Right cuando as I do, there was arranco this empieza un very extraño strange alboroto, flurry todo of tipo de activity, all ruido. kinds of Dentro noise, y fuera del inside auto the car, outside the escuché car. I gente heard people gritando, yelling incluso and había un screaming, empleado saw de la this gas gasolinera station corriendo y attendant agitando la running, mano. waving. Los The amigos que friends that were estaban detrás de behind us nosotros were me like estaban tocando la honking bocina y yo at me. I pensaba, was like, ¿qué what in the caramba se world está is going pasando? on? Y entonces And me di that's when I cuenta found out de que gané I la won the lotería. lottery. Es una broma. Just kidding. Ninguno None de of you ustedes me believe cree. me. No, No, me estaba I was yendo con la leaving with the manguera gas de pump gasolina still in my puesta en mi car. auto. Y And estoy seguro I'm de sure que there's hay safety mecanismos de mechanisms seguridad that if que you si actually rip realmente that thing arrancas off, eso, the la gasolina gas no se doesn't pour out derrama and y no explode explota el the pueblo o algo town or así, pero whatever. But pero here's yo the pensaba, I ¿cómo was like, puedes how no can you verlo? miss it? Es una It's a big, gigantesca giant manguera black hose negra que va going desde from la the bomba gas de pump gasolina hasta mi all the way coche. to my car. I'm Literalmente literally estoy ahí standing there. parado, I've tengo got one un trabajo, job. poner la Put the gasolina, gas colocar in, la put the cosita de thing in. vuelta. You know, O like sea, that's all I eso es gotta todo lo do, que tengo que and hacer yet y aún así I lo pasé missed por it. alto. And Y creo I que think it todo esto came me to vino a la mind mente because we're porque gonna hoy be vamos a talking hablar today sobre about tener algo having justo enfrente de something ti, right in front of you, obvio, obvious, evidente, y evident, aún así and yet pasarlo por alto, missing a it, pesar de que even está though justo it's ahí. right there. ¿De What qué am estoy I hablando? talking about? Bueno, Well, hoy today, a as we medida que continue our continuamos con series, nuestra we're talking serie, about estamos 7 hablando sobre 7 signs to signos help para you ayudarte a recognize reconocer the al anticristo. Antichrist. Porque 'Cause I creo think que a lot of muchos cristianos Christians piensan, are like, well, bueno, it's gonna be va a pretty ser bastante obvious, obvio, you know, ¿sabes? once Una vez que that eso suceda, comes, that simplemente I'm just gonna los voy a recognize reconocer, them, but pero that's eso not no es cierto. true, No that se it doesn't alinea line con lo up que with realmente what we escuchamos en actually las hear Escrituras. in Scripture. Así que So quiero I wanna make asegurarme de sure que that we hablemos talk sobre about esto. this. Now, Ahora, dado given que no sabemos we don't know si if estaremos we're gonna vivos be alive cuando lleguen whenever los the últimos end tiempos, times no come. sabemos We si do not nuestros know if our hijos van a
children ser esa are gonna be generación that que esté viva generation alive cuando when llegue the el end- fin. we No don't sabemos know cuándo when this va is a going suceder esto. to take place. Sin embargo, However, queremos estar we want to viviendo be una fe living que a faith estaría that would be preparada si prepared así if it fuera y was, and transmitiendo passing una along fe a que faith estaría that would be preparada si prepared así fuera. if it Entonces, was. So what are ¿cuáles these son estas 7 7 signs señales that de we las que should be debemos estar aware al of? So tanto? one of the Old Veamos Testament
Una de las profecías del Antiguo Testamento que hablan del anticristo se encuentra en Daniel capítulo 11. Si has estado aquí durante las primeras semanas de esta serie, hemos leído este pasaje antes. Si esta es tu primera semana con nosotros, no te preocupes, lo vamos a leer ahora para que estés al corriente. Pero Daniel 11, 36 a 39 dice esto. Dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ninguno otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Ahora, para empezar, vamos a comenzar con los versículos 38 y 39. Aquí se nos dice que el anticristo honrará a un Dios de fortalezas y con ayuda de un Dios extranjero irá contra la más fuerte de las fortalezas. Entonces, esa palabra fortalezas se pronuncia maos en el original hebreo del Antiguo Testamento. Es una palabra para seguridad, protección o resguardo. Curiosamente se utiliza casi exclusivamente para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 22:33, Dios es mi fortaleza poderosa. Nehemías 8:10, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Es la misma palabra. Salmo 27:1, el Señor es la fortaleza de mi vida. Salmo 28:8, Él es defensa salvadora de su ungido. Así que es la palabra para resguardo, es la palabra para protección, es la palabra para seguridad. Entonces, ¿qué significa que el anticristo va a honrar a este Dios de resguardo y de protección y de seguridad, de fortalezas? Solo como un recordatorio, volviendo a la semana 1 de nuestra serie, el anticristo llegará al poder con el tiempo. Todo comienza con el estallido de una guerra, y después Él llevando al mundo a decir, tenemos que hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder de nuevo. Tenemos que tener paz y no guerra. Tenemos que unirnos. Deshazte de esta idea de nosotros contra ellos y de enemigos en general, y seamos un solo pueblo, y así es como protegeremos a la humanidad. Así que todo lo que separa y discrimina y todo eso, tenemos que deshacernos de ello, y será el anticristo quien se levante para asegurar que no tengamos una guerra como esa nuevamente. Apocalipsis 13:4 nos dice que el mundo estará diciendo acerca de este gobernante y su reino, ¿quién es como él? ¿Quién puede luchar contra él? Es decir, ¿qué guerra podría amenazar lo que tenemos ahora? No puedes. Así que la señal número 1 de las 7 señales del anticristo es que va a enfatizar la paz. Va a enfatizar la paz. Él será visto como el campeón de la paz mundial. Él será ese tipo. La protección de la humanidad va a ser su forma de actuar. Lo que la humanidad buscaba que Dios fuera, Él va a afirmar que Él es el protector de la gente, el portador de la paz para el mundo. Si lo piensas bien, si puedes hacer que las personas tengan una confianza suprema en que ahora están seguros, entonces toda esa búsqueda y anhelo de Dios por Él simplemente quedará de lado. Es decir, bueno, ¿para qué necesitamos a Dios? Estamos bien, estamos en paz, estamos seguros. Y luego, si pudieras llevarlo un paso más allá y realmente convencerlos de que la mayor amenaza para su propia protección y su propia seguridad y su propio bienestar en ese sentido es, de hecho, su creencia en Dios. Porque eso es lo que crea desunión y eso es lo que crea división. Entonces puedes lograr lo que el anticristo quiere lograr: el fin de la lealtad a Jesús a favor de una supuesta paz. En nombre de una supuesta paz.
peace Sabes, proteger la paz ha protecting sido peace la has been base the de ground mucha of a lot of persecución religiosa. religious persecution. ¿Qué dijeron los líderes What did the religiosos religious leaders say sobre Jesús? about Dijeron, Jesus? Él They said, alborota "He al stirs pueblo. up the people." Esa palabra significa agitar y causar problemas, descontento. Y entonces cuando van a Pilato, el gobernador romano que tenía autoridad sobre la pena de muerte, le dijeron, oh Pilato, ¿quieres paz? ¿Es paz lo que quieres? Escucha, este hombre está perturbando la paz. Si la paz es lo que quieres, bueno, más te vale deshacerte de él porque en realidad está trabajando en tu contra. Eso es lo que dijeron. Va a ser el mismo espíritu diciendo exactamente lo mismo cuando venga el anticristo. Él enfatizará la paz. ¿Y qué significa cuando leemos en Daniel capítulo 11 que Él honrará a este Dios de fortalezas con oro y piedras preciosas y tesoros? Significa esto que va a construir un santuario para este Dios de las fortalezas y va a venir a adorar en el santuario en lo que podríamos considerar un sentido tradicional idólatra de adoración. No, simplemente significa que va a gastar mucho dinero en esto. Significa que va a gastar mucho dinero en su ejército. Por cierto, en cualquier cosa en la que gastemos mucho dinero nos dice, de hecho, ¿qué es lo que adoramos? ¿Qué es lo que honramos? ¿Qué es lo que estimamos? ¿Qué es lo que consideramos de gran valor? Así que, como comentario, todos deberíamos estar muy atentos a en qué gastamos nuestro dinero aparte de nuestras necesidades básicas de comida, ropa y refugio, porque nos dice que estamos honrando y valorando en nuestros corazones, pero también termina dirigiendo nuestros corazones hacia lo que nosotros honraremos y valoraremos. Pero volviendo al anticristo, ¿por qué gasta tanto dinero en el ejército? Y el que él enfatice la paz y gaste tanto en la milicia, ¿están en conflicto esas cosas entre sí? En realidad no, porque esa es la manera en que puede asegurarse de que nadie se levante y amenace esta paz nuevamente. Verás, al principio el anticristo va a ganarse al mundo con sus palabras, pero eventualmente todos estarán totalmente de acuerdo con ello. Él consolidará esa influencia en un auténtico poder de autoridad radical sobre el mundo. Así que ya no podrá ser amenazado dado su gran poder militar. También leemos en el versículo 39 que Él actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. Entonces, ¿quién o qué es el más fuerte de las fortalezas? Es Dios. Y por supuesto, Él va a hacer esto con la ayuda del Dios extranjero, de Satanás mismo, ¿ok? Así que, en resumen, el anticristo vendrá contra la protección de Dios sobre el pueblo de Dios con el poder de Satanás. Así que el énfasis del anticristo en la paz va a ser Él trayendo protección, trayendo paz a la humanidad, excepto a aquellos que perturban la paz. Respecto a ellos, tenemos que erradicar la amenaza y erradicar la división. Así que tiene a esas personas que amenazan la paz, a quienes contará a los cristianos como los principales entre ellos. Él va a eventualmente hacer que los casen y que los maten. Iglesia, es importante comprender este primer punto. Porque si un seguidor de Jesucristo cree que la protección de Dios sobre él significa que él nunca permitiría que él sea perseguido de esta manera y luego es permitido que sea perseguido de esta manera, abandonarán su fe en Jesucristo como su Señor. Si es que no lo han hecho ya. ¿Cuántos creyentes conoces con una historia así? Creyeron y creyeron y creyeron y luego algo malo sucedió. Sucedió algo difícil, algo malo de este mundo entró en su propia casa, en su propia vida, y entonces dejaron de creer. Y pensaron, bueno, seguro que él no es quien yo pensaba que era. Y se alejan de Jesús. Con el anticristo no estamos hablando de tiempos difíciles. Estamos hablando de una horrible persecución.
como nada que el unlike the mundo world has ever seen. haya visto alguna vez. Muchos permanecerán ignorantes sobre lo que la palabra de Dios dice acerca de los últimos días, pero una fe que carece de entendimiento no permanecerá. De hecho, eso sonó muy bien. Debo decirlo de nuevo. Una fe que carece de That lacks entendimiento understanding no permanecerá. will not stand. ¿Sabes? Entiendo No, que I con este understand tema with this topic, a menudo se dice, so bueno, en often realidad said, no "We don't really necesitamos need to estudiar study tanto lo que so dice la much what palabra God's de Dios al word says respecto, about it, because porque a hay lot of muchos de these estos pasajes passages are very hard que to son muy understand. difíciles de entender. They're cryptic, Son they're crípticos, son symbolic, simbólicos, ¿sabes? Pero necesitamos but we need to reconocer recognize que realmente it's es quite bastante arrogant for us arrogante to de say nuestra parte this, decir esto, porque really, Dios es quien lo because puso en la God's the one Biblia who put it in the Bible. y lo puso en la Biblia para que Put it nosotros in lo the Bible conociéramos. for us to know it. Entonces, cuando no when dedicamos we do tiempo not a ello, Spend o decimos time que no on it or say we necesitamos don't dedicar need to tiempo a spend ello time porque on es it because difícil de it's hard to entender, understand, en realidad we're estamos actually diciendo saying que that we know sabemos algo something better than más God knows. que lo que Dios sabe. Escuchen, Listen, el the outcome resultado of de that esa apatía apathy será is la going to be apostasía. apostasy. El resultado de una The outcome of apatía an por apathy comprender lo que of Dios nos ha understanding what God revelado has sobre revealed to lo us que está por about venir what is será to come la is going to apostasía. be apostasy. Así que el anticristo So se the enfocará en la Antichrist, he will be paz. focused on Ese es el primer peace. punto. That's Pero point one. antes de continuar, Moving aquí hay on algo to something más else que for debemos us considerar to brevemente. consider briefly. En el libro Back de in the book of Daniel, Daniel, cuando se le when dio he la was profecía given de the las cuatro prophecy of the bestias four y el beasts, ángel le and the dijo angel que estas told bestias him these representan beasts una represent sucesión the de cuatro succession of reinos, four desde ese kingdoms. momento From hasta that donde el point Mesías until when the vendría, haría Messiah would come and expiación por el take atonement pecado y for sería sin cortado y and todas esas cut off cosas. and all of those sorts of things. Esa In that, cuarta bestia that es el fourth Imperio beast is Romano. the Roman Empire. El Imperio Romano Roman estaba Empire was en el in poder power cuando Cristo vino a when la tierra, Christ came cuando to the fue earth, crucificado when y he was todo eso. crucified, Sin and all of embargo, that. However, bíblicamente el Imperio Romano the es un Roman Empire presagio is de la foreshadowing bestia the final final beast al mismo tiempo. at the same time. ¿Y eres And are consciente you de aware cuál era el of what mensaje the del Imperio message of the Romano? Roman Empire was? A medida que As se they estaban were expandiendo expanding y al and incorporar enfolding más y more más and more territorios, uno de los territories, imperios one globales of the más grandes que el largest mundo global haya empires visto, the world had ever seen, tenían la they propaganda had the de la Pax propaganda of Romana, Pax que Romana, simplemente significa which paz simply means romana. Roman Era su peace. It was manera their de way decir of que, saying de hecho, that al actually, as salir we y go out dominar y and rule conquistar y over and gobernar conquer al and rule the mundo, world, estamos trayendo that paz we are al bringing mundo peace to the y world. la prosperidad And que the viene con esa prosperity paz. that comes Y with tenían that todo peace, tipo de and had all arquitectura kinds y of arte para architecture and comunicar art to que communicate donde with va el once- Imperio Romano where the hay Roman paz Empire y hay goes, there's prosperidad. peace and there is Todo prosperity. esto para All of decir that que to la say primera that señal the del first sign anticristo que necesitamos of the reconocer Antichrist that we need se to va a recognize is enfatizar the como paz. Antichrist. ¿Cuál es la What's segunda sign señal para number two reconocer al recognize the anticristo? Antichrist? Esto This comes proviene from de 2 2 de Thessalonians Tesalonicenses, chapter 2, capítulo 2, verse versículo 3 3 y and 4. 4. Says, "Let Dice no one in que any way nadie os deceive you, engañe de for ninguna it." manera porque no It's vendrá, referring to aquí the se day refiere of al the día del Lord. Señor, It's not no gonna vendrá come sin que unless primero venga the la apostasía. apostasy- Apostasía es un apostasy abandono is a en mass masa turning away de la from fe, faith. sin que Thus primero the venga la apostasía y apostasy sea comes revelado first, el hombre and the man de of pecado. lawlessness La is segunda señal revealed. es The second esta: sign is él será this: un he hombre will de be pecado. a man of lawlessness. Ahora, aunque Now, no será un hombre que lawlessness in the siga Bible la means ley de that he Dios, is la not ley a man moral of de Dios, God's tal law, como se God's revela en la moral palabra law de as Dios, revealed in the Word no of God. significa It que does no not tendrá mean that he leyes will not have mientras laws él as gobierne he's sobre ruling, el mundo. over ¿Cómo the más world. podrías How else llevar could a you las bring personas a people la to corte o court justificar la justify persecución si persecution no if you didn't tuvieras have algún some tipo kind de of leyes laws que that estén they were infringiendo? breaking? Él He's va going a to tener have leyes laws que that have deben to ser be followed. seguidas, They're just simplemente not no going van to a be ser las God's leyes de laws. Dios. En cambio, Instead, as we've como talked hemos about hablado in en semanas prior anteriores, weeks, su ley his será law will lo que be promueva la whatever brings paz about y the la peace and the prosperidad de la prosperity humanidad of como el humanity objetivo más as alto. that highest Se nos dice goal. en We're el told libro in de the book of Apocalipsis que la marca de la Revelation, bestia es mark of the beast is 666. 666. 6 es el the número del number of hombre. man. El The énfasis del anticristo Christ's emphasis en la humanidad será humanity el velo que is going to be the oscurezca veil that sus obscures malas intenciones y his sus evil malas intentions and his acciones. evil Él elevará actions. esa He will filosofía raise del that humanismo philosophy of secular a su secular lugar humanism up más to its alto, highest reemplazando place, al Dios replacing the trino con la triune God Trinidad with de the la Trinity humanidad.
Lo que sea que traiga el mayor bien para la mayoría de la gente, eso se convierte en ley. Y por supuesto, hablar de Jesús y conversar acerca de Jesús, esta figura tan divisiva a lo largo de toda la historia, y decir que Él es el único camino hacia Dios, bueno, Él va a decir, eso no está bien. ¿Por qué? Porque la superficie va a decir que divide. Por supuesto, sabemos que la verdadera razón es que Él es el anticristo y es anticristo. Continuando en 2 Tesalonicenses, leemos en los versículos 5 al 8 que este hombre sin ley está siendo detenido. Ese es el versículo 6, hasta el momento en que será revelado. Pero el versículo 7 dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción. Y cuando escribió Dios esta sección de las Escrituras, este es el primer siglo, hace 2000 años, lo que nos dice que el ministerio de la iniquidad ya ha estado obrando durante mucho tiempo y todavía está en acción hoy. ¿Haciendo qué? Preparando el camino para el hombre de pecado, de iniquidad. Creo que muchas veces podemos leer cosas así y pensar, hombre, esto debe estar sucediendo en algún lugar por ahí. Seguramente eso no sucede en la casa de Dios mismo, en la iglesia de Dios. No olvides que Él se va a revelar parándose en el templo que es la iglesia, y entonces deberíamos esperar que el espíritu de iniquidad esté obrando en la iglesia para preparar el camino para el hombre de iniquidad. Escuchen, este espíritu ha estado trabajando en la iglesia desde el principio. Puedes ver a los apóstoles teniendo que combatirlo desde el primer siglo. Entonces, ¿qué es? Déjame decirte que ha estado obrando en la iglesia durante las últimas décadas, más que en cualquier otro momento en la historia de la iglesia. Siempre ha estado presente, pero ahora es más grande que nunca. ¿Dónde lo vemos en acción? El espíritu de iniquidad es uno que va a minimizar el pecado. Es uno que va a adoptar el pecado. Es uno que va a decir, toma lo que Dios dice que está mal y di que en realidad está bien. Va a aceptar el pecado activo y sin arrepentimiento en la iglesia, y lo hará y lo ha hecho en nombre de la gracia. La doctrina cristiana de la gracia es que ninguno de nosotros puede merecer la salvación. Y ninguno de nosotros puede ganar nuestra propia salvación. Solo es por gracia, y esa gracia se recibe únicamente al poner nuestra fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que la doctrina bíblica cristiana de la gracia es esa. Pero nunca ha sido que entonces deberíamos seguir pecando y está bien porque Dios es misericordioso. Nunca ha sido decir que nuestro pecado ahora es una cosa pequeña. Escuchen, si Jesús tuvo que morir por el pecado y lo hizo para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, no es algo trivial. Nunca queremos tomar a la ligera aquello por lo que Jesús tuvo que derramar su sangre. Pero el espíritu de iniquidad lo hace. La doctrina bíblica cristiana de la gracia nunca fue que estaba bien seguir viviendo una vida de pecado flagrante y sin arrepentimiento y aún así poder heredar el reino de Dios. La doctrina cristiana bíblica de la gracia dice que somos otra vez salvados por gracia, no la ganamos, no lo merecemos, pero que también deberíamos, por amor al que nos amó, vivir esta vida de santidad, dejando atrás nuestro pecado y caminando en los caminos del Señor. Y que esto es hecho posible más que nunca por la gracia de Dios que obra en nosotros. Así que, en resumen, la gracia cristiana es para que uno cambie, no para que uno permanezca igual. Pero el espíritu de iniquidad que prepara el camino para la iniquidad lo hace redefiniendo la gracia y también redefiniendo el amor. Redefine la gracia para que signifique que está bien pecar, que no es gran cosa. Y redefine el amor para permitir la iniquidad, como, bueno, esencialmente redefiniendo el amor para que signifique algo que Dios nunca dijo que significa. Aceptación, afirmación, aprobación, incluso del pecado. Y esta es la manera en que la iniquidad ya está obrando. Esa es la segunda señal. Él será un hombre de pecado. ¿Qué más?
Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice en el versículo 4 que se exalta sobre todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Ahora, eso es bastante arrogante. Leemos esto en varios lugares acerca de él. Daniel 11:36 dice lo mismo: se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Es arrogante. Daniel 7:8 hablará con mucha arrogancia. Apocalipsis 13:5 él va a hablar palabras arrogantes. Él será arrogante. Esta es la tercera señal para reconocer al anticristo, pero esa será una manifestación tardía. No aparece en la escena hasta la mitad de la tribulación, y es a partir de ese momento, a la mitad del proceso, cuando Él se ha parado en el lugar donde no debería estar y se ha exaltado a sí mismo sobre todos los llamados dioses e incluso sobre el único Dios verdadero. Es a partir de ese momento que su arrogancia comienza a ser manifestada. Es después de que Él ha consolidado su poder sobre todo el mundo, ahora reinando sobre este único reino global, que lo que siempre ha estado ahí ahora será evidente. Su arrogancia estará a plena vista. Eso es el tercero. ¿Cuál es la cuarta señal para reconocer al anticristo? Daniel 11:37, un versículo muy interesante. Dice que no le importarán los dioses de sus padres, ni el deseo, el preferido de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Este versículo es un poco difícil de traducir del hebreo bíblico original, pero cuando leemos en esta traducción que acabo de leer en inglés, que Él no tendrá el deseo de las mujeres, ni considerará el deseo de las mujeres, esta palabra no es la normal que se usa para desear algo. Pero, ¿qué significa? Presten atención al contexto aquí. La oración justo antes y la oración justo después son muy similares. Justo antes no le importarán los dioses de sus padres. Justo después de esa oración no tendrá consideración por ningún otro dios ni por ninguna religión. De hecho, se exaltará a sí mismo por encima de todos. Y justo en medio está este no deseo por las mujeres. Entonces, en contexto, este versículo nos está diciendo que esta es una persona que va a estar completamente ensimismada para obtener lo que quiera, cualquiera que sean sus intenciones. No va a ser refrenado de ninguna manera por las cosas que normalmente podrían refrenar a un hombre. Él no va a ser motivado, no va a ser desviado de su camino por una mujer, ni por Dios, ni por ningún tipo de religión. Lo que significa que las cosas normales que podrían refrenar y dirigir la vida de un hombre no tendrán influencia, no van a aplicar para él. Un oyente original de esto en hebreo habría concluido, creo, que una mujer no va a ser su premio. Esa no va a ser su motivación. No va a ser algo que esté dirigiendo, teniendo una gran influencia sobre sus decisiones y todo eso. Él no vive para hacer feliz a otra persona. Él no va a vivir para servir a otra persona. No creo que necesariamente habrían concluido cuando escucharon esto que él entonces sería homosexual. Sin embargo, ese significado es posible. Pero ¿por qué suelen estar motivados los hombres? Si no es su Dios, si no es su mujer, a menudo es su propia gloria o poder. ¿No es así? Entonces, lo que se deja fuera de la lista, que es agregado al final, es realmente lo que nos dice más que cualquier otra cosa. Él no va a ser refrenado por el Dios de sus padres ni por ninguna otra religión. Él no va a ser refrenado por el deseo de las mujeres. Él estará atado a su propia gloria, su propio poder, poniéndose a sí mismo por sobre todas las cosas. Esto significa que él será una persona sin moral. No tendrá ninguna base para decir que algo está bien, que algo está mal, esto es bueno, esto es malo, excepto en la medida en que perturbe o amenace la unidad, la protección y la paz de la humanidad. Así que podemos esperar que el anticristo sea una persona libertina. Esta es la cuarta señal para reconocer.
Él llevará un estilo de vida libertino. licentious lifestyle. Cuando no tienes una ley When you moral, have puedes no hacer lo que moral quieras, law, you can do whatever you cuando want, quieras, whenever por you el want, propósito que for whatever desees, purpose para you lograr want, los resultados to que achieve quieras. whatever outcomes No you significa want. que It su doesn't estilo de mean vida his immoral inmoral lifestyle necesariamente sea algo will muy necessarily público. be a super public Aquellos thing. que Those that are están más closest cerca to him de will él see, verán la mayor the parte most of this, de but he's not esto, gonna be living pero a no holy va a life estar viviendo as una God vida defines santa como holy Dios define in santo en la palabra the de Word Dios. of God. Si fuera If he was confrontado to por be un confronted cristiano, by diría, a Christian, ¿sabes? he would be No saying, me comprometía I did not las commit restricciones de la to the monogamia. constraints of monogamy. Si se le If confrontara he was con to be alguien que confronted tiene by estándares someone with cristianos, Christian diría, no me standards, he would be comprometí a saying, que I el didn't amor se commit definiera de una to manera having love be específica. defined in a No certain way. necesariamente He significa doesn't que no necessarily se mean sienta he will atraído not por be las mujeres. attracted to women, Lo que most pienso likely, que es más probable, and pero probably no not seguro, solely, es but que someone who alguien has que zero no tiene obligations una to his obligación own con su agenda propia is most agenda, es más probable likely que termine afirmando going to ser end algo up así como claiming to be something like poliamoroso. polyamorous. Yo amo a muchos, I love esencialmente many. diciendo Essentially amo a saying, quien I love amo who I y no love, me voy a restringir and en I will amar not be a quien restrained amo in loving o who I cuántos love or how amo many o cuántos quiero I amar. want to love. En realidad, In truth, él he's solo only está using usando a las people to get personas what para he obtener wants, lo que of quiere, por course, supuesto, but that's pero gonna be the esa fourth va a ser sign. la He cuarta will señal. personally Él live llevará a personalmente un licentious estilo de vida lifestyle. libertino. What's the fifth sign ¿Cuál es la to quinta señal para recognize reconocer al the anticristo? Antichrist? Primera de 1 Juan John 2:22 2:22 dice, says, "Who's the liar? ¿quién es el But the mentiroso? one who denies Sino el que niega que that Jesus Jesús is es the el Christ." Cristo. Este This es el is the anticristo. Antichrist. El que The one who niega al Padre y al denies the Hijo. Father and the Son. Entonces, el espíritu del anticristo, por supuesto, está operando en cualquiera que sea anticristo, pero ciertamente el anticristo con A mayúscula va a negar que Jesús es el Mesías. Pero eso no es todo. El anticristo no es un título, es una descripción. Es anticristo en todo lo que hace. Entonces hará lo contrario de lo que hace Jesús. Él dirá lo opuesto de lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué sabemos de Jesús? Sabemos que cuando era un joven estaba creciendo en estatura y favor con Dios y con los hombres, y luego de repente algo pasó cuando hizo público su ministerio y comenzó a enseñar. No siempre contaba con tanto favor de la gente. Una vez que comenzó a hablar y desafiar el status quo, comenzó a encontrarse con personas que decían, ¿sabes qué? Tienes que irte. Cuanto más enseñaba Jesús, cuantos más milagros hacía, menos favor tenía. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y Él solo hablaba la verdad. Por supuesto, lo hacía con amor, pero en amor no retenía esa verdad. Y la verdad no es lo que nosotros, personas caídas, pecadoras, egocéntricas, quieren oír. No queremos escuchar la verdad. Jesús era perfecto en todos los aspectos. Él solo hizo lo que era más amoroso en cada aliento. Déjame decirte una cosa que no era encantador. Jesús no era encantador. ¿Qué deberíamos esperar que sea el anticristo? Muy encantador. Cada vez que el anticristo hable, su multitud va a crecer. Porque les estará diciendo a las personas lo que quieren escuchar. Porque estará enmarcando lo que dice en términos de sus propios intereses, su paz, su protección, su prosperidad. Y lo van a amar. Y van a creer que Él los ama. Este es el quinto signo para reconocer al anticristo. Tendrá favor con la gente. ¿Cuál es la sexta señal para reconocer al anticristo? 1 de Juan 4:1-3, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que aquí tenemos a la profecía mencionada junto al anticristo. Y vamos a llegar al libro de Apocalipsis y lo vamos a revisar juntos pronto en la serie. Pero
Puedo decirte ahora, como muchos de ustedes saben, que el falso profeta juega un papel muy importante en apoyar la obra del reino del anticristo. ¿Cuál es la sexta señal para reconocer al anticristo? Habrá falsas profecías, falsas señales y falsos milagros que parecen testificar de él y su agenda. ¿Puedes imaginar cómo el anticristo sería capaz de hacer cosas como esta? Sabiendo todo lo que sabe, todo lo que su reino demoníaco sabe sobre las personas y las situaciones, ¿puedes imaginarlo siendo capaz de compartir palabras de conocimiento sobre las personas y las situaciones? Y la gente dirá, ¿cómo podría haber sabido eso? ¿Puedes imaginarlo? Imagina al anticristo prediciendo eventos y luego suceden. Y la gente diciendo, ¿cómo podrías haber sabido eso? Pero en realidad tiene la capacidad de manipular, controlar y causar esos resultados. Creo que la capacidad de engañar de este hombre será tan grande que probablemente habrá algunos ignorantes y citando las escrituras fuera de contexto diciendo, ¿no es cierto que en la Biblia dice en algún lugar que Jesús dijo que cuando Él regresara nadie conocería el día ni la hora? Yo creo que es Él. Digo, así como Jesús estaba todo a favor del amor, Él está todo a favor del amor. Creo que es Él simplemente no se ha revelado aún. Si no, ¿cómo podrían estar sucediendo estas cosas sobrenaturales? Tienes que entender que no todo conocimiento sobrenatural debe ser considerado como procedente de Dios. Puedes obtener perspicacia sobrenatural y conocimiento sobrenatural a través de medios demoníacos de varias maneras, de hecho. Se nos dice en el libro de Apocalipsis acerca de la verdadera profecía que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, lo que significa una profecía que viene del Señor. No te dejes impresionar por una profecía, sin importar cuán verdadera pudiera resultar o cuán sobrenatural en su carácter pueda ser. No es el carácter sobrenatural de una palabra de profecía lo que revela que es una verdadera profecía de Dios. La verdadera profecía siempre sale para dar testimonio de Jesús. Siempre sale para dar testimonio de Dios, de quién es Él y de su carácter. No solo será la profecía, sin embargo, lo que será falso en este tiempo. 2 Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Habrá otras cosas sobrenaturales alrededor del anticristo. ¿Sabes? Cuando comenzaron a ocurrir sanidades en nuestra iglesia hace algunos años, recuerdo haber escuchado a alguien decir, bueno, ya sabes, Satanás también puede sanar. Y por supuesto lo que querían decir es, creo que lo que está sucediendo es del diablo y no es Dios quien está sanando a las personas. Como sea, pero hace surgir la pregunta, ¿puede Satanás sanar? No en realidad. Él no puede sanar realmente, pero puede imitarlo. Y mucho. Todo lo que tiene que hacer es afligir y luego quitar la aflicción. Y ahí está, tienes una sanación. Piensa en Jesús expulsando a los espíritus sordomudos de las personas. Eso era liberación, no era sanidad. Se ve exactamente como una sanación. Se siente justo como una sanación. Y mi experiencia personal al orar por las personas, sé que no basamos nuestra teología en la experiencia personal, la basamos en la palabra de Dios, pero nuestra experiencia debería alinearse con la palabra de Dios. Y te puedo decir que a veces, no estoy diciendo que la mayoría de las veces, pero a veces cuando oramos por las personas y son sanadas, en realidad es una liberación, era una aflicción. Ahora, sabemos que el enemigo no viene a sanar a las personas. Él no está interesado en traer vida. A él le interesa traer muerte. A él no le interesa liberar a las personas de la opresión. Él se interesa por traer opresión. Pero puede usar esas cosas para engañar, y todas las señales y los prodigios y la falsa profecía tiene la intención de engañar. Segunda de Juan 1:7 dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. El engaño está en el corazón del anticristo. Pero, ¿qué tipo de engaño? Probablemente sea bueno que estés consciente que el significado real de esta palabra griega para engañador
Planos proviene del verbo planao, que es un verbo que simplemente significa vagar. Esta es particularmente una definición del engaño que tiene como objetivo hacer que alguien vague lejos del curso, que se desvíe del sendero, que se aparte del camino de Dios. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Ese es Jesucristo. Todo lo que Él hace tiene por objeto y finalidad ese propósito. Así que busca la falsa profecía, señales y maravillas como la sexta señal, lo que significa que no están señalando al Dios de la Biblia, no están señalando hacia Jesucristo, sino que están siendo utilizados para señalar hacia otro lugar y hacia otra persona. Y finalmente, ¿cuál es la séptima señal para reconocer al anticristo? Daniel 9:26 dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La séptima señal para reconocer al anticristo es el odio hacia las cosas santas. Al principio será tolerancia, tolerancia, tolerancia. Pero eventualmente ese mensaje de tolerancia se transformará en un mensaje de intolerancia y odio hacia las cosas santas, las cosas de Dios. Ahora, por supuesto, incluso entonces Él retratará su odio hacia las cosas santas como si fuera en el mejor interés y la protección del bien mayor de la humanidad. Satán siempre se ha disfrazado de esta manera. Aquellos que mataron a los profetas antes de Jesús y mataron a Jesús y mataron a los apóstoles después de que Jesús vino, todos creían que era por el bien de la sociedad. Todos creían que era por el bien de la humanidad. Todos eran vistos como que perturbaban la paz y será lo mismo. La tolerancia se convertirá en molestia y la molestia se convertirá en hostilidad y la hostilidad se convertirá en odio y luego llevará a la población con él en esa progresión. ¿Por qué enseño sobre esto? He compartido esto antes y todas las cosas que son oídas por el Espíritu tienen que ser probadas, pero he recibido una secuencia de sueños y palabras del Señor que me han llevado a creer firmemente que debemos tener una revolución en la iglesia hoy. Una que regrese a sus raíces, que pone a Cristo como su primer amor. Primero que nada, porque Él es digno de eso hoy, pero también ha venido con un sentido de urgencia de que lo que suceda ahora en nuestra generación va a impactar entonces a esa generación. No tengo idea de cuántos dominós hay entre ahora y cuando eso llegue, pero lo que suceda ahora importa. Por eso hablo de ello, pero esa no es la única razón por la que hablo de ello. Si voy a ser realmente personal contigo, aquí están mis hijos. Hombre, están creciendo demasiado lento. Solo bromeo. Amo a mis hijos. Cualquiera de ustedes que tenga hijos conoce ese amor de un padre por sus hijos. No sé si ellos van a tener que enfrentar lo que está por venir o no. No sé. Sé esto, sé que una guerra podría estallar y llegar a una escala global bastante rápido. Y creo que cualquiera que esté vivo y con ojos hoy en día puede decir, sí, puede imaginar eso. Y podría imaginar que surja de cuestiones motivadas por la religión y que la religión sea a lo que culpen de la guerra y todo ese tipo de cosas. También sé esto, sé que el espíritu de inequidad y la filosofía del humanismo han allanado el camino para lo que se nos dice que se avecina, más que en cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Sé que el escenario está preparado.
Es una caja de fósforos y podría encenderse bastante rápido, sé eso, I know that. pero no sé cuándo. No when. Pero cuando miro a mis hijos But when I look at my sons, y cuando les hablo sobre lo when que I speak realmente to them importa, about what matters, sé que I en know última that instancia ultimately, hay una cosa que realmente importa. Y no sé tú, pero yo realmente me siento así, como que la vida es muy corta. Todas las cosas que pueden obsesionarnos en esta vida es tan corta. No estoy diciendo que esas cosas no importen, pero cuando realmente pienso en la única cosa que importa es que los quiero I want them a ellos en la eternidad conmigo. eternity with me. Si solo pudiera tener una cosa, quiero que estén en I el want cielo. them in heaven. Y quiero que permanezcan fieles a Jesucristo. Jesus Christ. No importa lo que les cueste. No matter what it costs them. No importa qué, quiero que lo conozcan. Conocerlo no solo intelectualmente, sino verdaderamente de manera experiencial. Que su fe no sea solo correr de un lado a otro, tratando de caminar a la luz de la palabra, pero no teniendo el aceite. Quiero que ellos tengan eso, que tengan una fe que perdure. Y tengo una preocupación Was concerned de que si crecen viviendo una vida cristiana que les cueste nada, nothing. les cueste poco, Cost them y esté desprovista de sacrificio, void of sacrifice. que esté desprovista de realmente, no solo teóricamente, tomar su cruz y entregar sus vidas cada día. Entonces me preocupa que si alguna vez se enfrentaran a la necesidad de realmente entregar su vida en el sentido The most más literal, literal sense, no estén listos para eso. they would not then be ready. Y entonces cuando les hablo a mis chicos, eso es lo que les digo. Les digo, tomen su cruz todos los días. Every day. Cada día despiértate y elige y di, voy a entregar mi vida. Life down. No voy a estar buscando los placeres de este mundo, amando este mundo, tomando seguridad de este mundo, yendo tras lo que quiero y lo que mi carne desea. Tengo un Salvador que me ama tanto. Él vino, tomó su cruz y murió. Y Él dijo que no somos dignos de ser sus discípulos si no tomamos nuestra cruz y le seguimos cada día. Y si mueres a ti mismo cada día y alguna vez enfrentas la suerte de literalmente morir para ser fiel a Jesús, puedes decir, ya estoy muerto. He estado muriendo todos los días. ¿Crees que voy a detenerme ahora? Stop now? En el corazón At the heart de una generación, me pregunto si podría pedirle a mis chicos de video que cambien a una toma amplia, porque solo quiero señalar a esta cruz cross que está aquí en la sala. that's in the room here. Parte de la razón por la que quise una gran cruz ahí es porque teníamos una columna fea y solo quería cubrirla, lo confieso. Cover it, I confess. Pero cuando me llegó al But when it espíritu dropped fue into como, my ¿por qué spirit, it's like, no? why don't we Ponemos aquí la cruz interior más enorme que he visto, porque en el centro de aquello a lo que Dios nos ha llamado como Revolution Church está volver a nuestras raíces y reclamar un cristianismo costoso que lleva la cruz. Christianity? A medida That as que el amor por el hombre ha estado reemplazando el amor por Dios, the love for God, lo que ha sucedido en el cristianismo ha sido una reducción del costo. lowering of the cost. Porque si mi objetivo número uno es que las personas vengan y que les guste y que coincida con sus preferencias, tengo que reducir el costo a un nivel desafiante. A la mayoría de las personas les gusta ser desafiadas, pero no les gusta lo costoso. Y a algunos ni siquiera les gusta lo desafiante, solo quieren que sea muy, muy ligerito. Pero una revolución que regrese a sus raíces, una que no baje el costo de la alabanza a Dios, ni de la oración, ni de sus palabras, ni de seguir a su espíritu, es necesaria y se necesita ahora. It's needed now.
para aprender a caminar y llevar nuestra cruz todos los días, por amor a aquel que sacrificó su vida por nosotros. Y déjenme decirles que desde el día en que comenzamos esta iglesia, hay gente que ha venido y lo principal que quieren que yo haga y que nosotros hagamos es bajar el costo. Incluso obedecer lo que las escrituras dicen sobre la adoración, cantar, arrodillarse, postrarse, aplaudir, saltar, gritar y danzar. Tómalo metafóricamente, no lo tomes tan literal. Baja el costo, a mi carne no le gusta. Bueno, no es para ti, es para Él. ¿De verdad oran continuamente? ¿Tienen gente orando a toda hora, 24/7? ¿Dónde está la gracia? Ah, ¿no te gusta eso? Ok. De hecho, estamos orando por ti, pero es para Él. Es para que su reino venga. Enseñar las partes de su palabra que realmente nuestra cultura odia y nuestra sociedad odia. ¿Sabes qué? Predico para Él. Y es lo que es mejor para nosotros. Decir sí a lo que su Espíritu nos llama a hacer por Él. Siempre que el Espíritu habla, que el Espíritu Santo habla y dice que hagamos esta nueva cosa, viene con un costo. Y viene con mucha resistencia y mucho ataque. Siempre. Búscalo a Él para un avivamiento. Mucho. No dejes que la antorcha de oración 24/7 se apague. Recibe esta antorcha de adoración 24/7. Planta 5 campus en América Latina. Cada vez seguir a Dios tiene un costo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y no podemos decir que no a lo que el Espíritu Santo quiere solo porque la gente no lo quiere. No puedo y tú no quieres eso. Tu alma no quiere eso. Nuestra carne puede que sí. Y entonces solo quiero decir cortésmente que muchas personas se acercan y quieren que cambie lo que Dios nos ha llamado claramente a hacer. Y honestamente, con mucho respeto, hay 1000 iglesias donde puedes encontrar eso. Pero un lugar de adoración total, de oración total, de palabra total y del Espíritu total como nos ha llamado Él, eso desafortunadamente es muy difícil de encontrar. Permítanos ser quien Dios nos ha llamado a ser. Y no trabajen para causar división en todo esto, para reducirlo. Tantos quieren como una o dos cosas y solo un porcentaje de cada una. Todo. Ahí es donde vendrá la revolución del primer amor. Así es como el mundo será cambiado. Y vamos a mantener el rumbo. Amén. Amén.